Y para arrancar con las entrevistas nos acompaña ya Leonardo Jaramillo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Universidad de las Américas, como lo habíamos anticipado, para analizar el tema de seguridad. Leonardo, buenos días, gracias por estar con nosotros en Primera Impresión. Para arrancar esta entrevista, ¿cómo evalúa usted este año en materia de seguridad, el 2018, frente a la realidad nacional? Bueno, el 2018 realmente nos reveló algunos problemas bastante serios que tenemos en el Ecuador en términos de seguridad y algunos retos que se vienen todavía además para el 2019. Partamos por también una de las primeras noticias que hubo en el año, el secuestro de los periodistas en la zona de frontera, en la zona norte. Un hecho que marcó sin duda el interés nacional, ¿no? Indudablemente, incluso de hecho hasta hace pocos días este mismo hecho seguía siendo noticia. En la actualidad, justamente debido a las operaciones en Colombia que finalmente pusieron fin a la vida de Alex Guacho. Más allá de eso, sin embargo, esto revela el problema de justamente la importancia que tienen todos estos actores irregulares en la zona de frontera norte del Ecuador, y a pesar de que en este caso podemos contar con un actor menos en este escenario, realmente el 2019 todavía nos va a presentar algunos retos en este mismo sentido. Claro que sí. El 2018 arrancó con este episodio lamentable. Primero, una serie de atentados en la zona de frontera con Colombia que evidenciaban el nivel de inseguridad que se vive en ese punto del territorio colombiano y también de nuestro país. Luego, el posterior secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, de la pareja de compatriotas también de Santo Domingo, que lamentablemente también fueron asesinados. Y lógicamente también tenemos que mencionar a los efectivos de las Fuerzas Armadas, que también fueron asesinados en la zona de frontera. Todo este tema de inseguridad que se vivió evidenció una falencia en el cuidado de la zona de frontera en este punto del país. En parte sí, pero tengamos en cuenta también que este es un problema estructural. La misma naturaleza del conflicto colombiano y los procesos de desmovilización han terminado en que muchos de estos grupos que se separaron de las FARC en su momento perdieron ese horizonte político que tenían o que por lo menos decían tener, y que efectivamente ya se concentran en las actividades ilícitas como tales, para las cuales los territorios fronterizos son básicamente tierra fértil. Son territorios que tanto, en particular el Estado colombiano, aunque también en menor medida también el ecuatoriano, han tenido, por ejemplo, en abandono. Tienen poca atención, pocos servicios, hay mucha pobreza, y en ese sentido son espacios que se prestan mucho para estas actividades ilegales. Precisamente a eso iba. Esta realidad también evidenció la ausencia por parte del Estado en estas zonas de los dos países, tanto en el sur de Colombia como en el norte de Ecuador. ¿Qué es lo que falta reforzar para evitar que este tipo de episodios se sigan repitiendo a futuro? Bueno, en realidad hay muchas cosas que realmente toca trabajar en las zonas de frontera norte. Toca empezar a pensar, por un lado, sí, definitivamente en un mayor involucramiento del Estado en términos de una dotación de servicios, de bienestar, de trabajo, en estas zonas, al igual que ocurre en zonas un poco más al interior del país. También, obviamente, toca trabajar con las personas mismas en el sentido de qué actividades económicas son las que deberían tratar de perseguir, qué clase de vinculaciones tendrían que estar persiguiendo ellas mismas en términos de las cosas que hacen, a qué se dedican, incluso en cierto sentido con quién se llevan, etcétera. Y estos son procesos de largo plazo. Bueno, a partir de estos hechos también el Estado ha intensificado su presencia en estos puntos con programas sociales, con una presencia mayoritaria, sobre todo del Ministerio de Inclusión Económica y Social en el caso de Ecuador, pero también ha recibido la atención y el apoyo de otros países para atender el tema de la seguridad. Y es el caso puntual del respaldo recibido durante este año que finaliza por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿En qué medida ese apoyo puede fortalecer el tema de la seguridad de forma efectiva? Bueno, la cooperación con Estados Unidos una vez más vuelve a abrir algunas puertas bastante interesantes para el Ecuador en este sentido, incluso teniendo en cuenta también la coyuntura económica del país, dentro de la cual realmente destinar demasiados recursos a los temas de seguridad realmente no es una estrategia muy viable. En ese sentido, entonces, la cooperación con los Estados Unidos realmente es un tema que se presenta también como interesante, nos brinda algunos recursos económicos a los que el Ecuador incluso en sus mejores circunstancias no tendría acceso. Es una cooperación que para bien o para mal ya se ha llevado a cabo en años anteriores, sabemos más o menos cómo funciona, cuáles son sus beneficios, cuáles son también sus perjuicios, en caso de que podría haber algunos, y en ese sentido también son cosas que se pueden ir trabajando y en realidad sí abre algunas oportunidades para que el Ecuador compense las falencias que hemos podido ir identificando justamente este último año. ¿Qué tipo de oportunidades, Leonardo? Tomando en cuenta que en el anterior gobierno hubo cierto distanciamiento
que fue evidente del anterior gobierno con el gobierno de los Estados Unidos. Hubo un distanciamiento incluso de las relaciones y demás. Hubo hasta cierto punto también la expulsión de ciertos representantes diplomáticos que estaban presentes en nuestro país, lo que distanció esta relación entre las dos naciones. En este año que finalizó, esa relación se restablece, hay un nuevo acercamiento y lógicamente entre los ámbitos de cooperación figura el de seguridad. Sí, por supuesto. Y en realidad lo interesante es justamente, por ejemplo, los recursos tecnológicos que puede poner Estados Unidos a disposición del Ecuador, que el Ecuador no tiene. Por ejemplo, uno de los últimos temas también que surgieron fue el tema, por ejemplo, de los vuelos por aviones que realicen monitoreo. Que en este punto en el Ecuador no tenemos los recursos ni las capacidades para hacer ni siquiera algo muy parecido en este punto. Lo mismo habría que ir viendo justamente en qué términos, en qué otros ámbitos se va profundizando esta cooperación. Lo importante, sin embargo, en este punto es que ya tenemos ciertos lugares, ciertos puntos de partida, la misma voluntad del gobierno ecuatoriano, del gobierno actual, de negociar, de por lo menos involucrarse ya con estos mismos actores, ya indica que tenemos unas posibilidades de una mejora en este sentido, considerando justamente las limitaciones que tenemos en el Ecuador en este momento para enfrentar estos problemas. ¿Cómo se proyecta el tema de seguridad para el año que llega? Bueno, para el año que llega en realidad todavía vamos a tener que enfrentar los problemas de seguridad con respecto al tema justamente de la inseguridad en la frontera norte. Ese es un tema que no va a desaparecer el año que viene, probablemente no va a desaparecer en varios años, de hecho. Vamos a tener algunos problemas también en términos de seguridad, por ejemplo, con lo que ya también se visibilizó en términos de, por ejemplo, la penetración de redes de narcotráfico en nuestros mismos cuerpos de seguridad, en Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que también fueron noticia este año 2018, y son problemas que tendremos que enfrentar de cara al 2019. La cuestión de seguridad ciudadana, que definitivamente también es un problema constante, no solamente en el Ecuador, sino realmente en la mayoría de países del mundo, y entre los cuales también una vez más el escenario económico también presenta algunos retos. Claro, la situación que se vive y que se ha vivido en la zona de frontera apenas es un tema muy puntual del amplio tema de la seguridad. Existen otros ámbitos, lógicamente. La seguridad interna del país, por ejemplo. ¿Cómo se evalúa este 2018 en cuanto a la seguridad interna, esa seguridad ciudadana del día a día? Bueno, la seguridad ciudadana ha recibido algunos golpes en términos de imagen, pues de alguna manera, justamente por la existencia y por la visibilización de varios hechos violentos en las calles de la ciudad, incluso en pleno día, robos, en muchos casos incluso con violencia o también con la muerte de algunas personas. En buena medida esto también se visibiliza mucho por el hecho de una mayor penetración, una mayor vigencia de redes sociales. Habría realmente que revisar un poco más críticamente las cifras en términos de saber si es que estamos realmente entrando a un problema mucho más serio o un poco menos serio, pero sin embargo es un problema que uno es muy visible y dos, la coyuntura económica, justamente el tema de las condiciones económicas que enfrenta el país de cara al 2019, realmente sí van a poner más presión en la seguridad ciudadana para el 2019. Hay algunas personas, algunos sectores que cuestionan mucho el tema de la seguridad interna, la seguridad ciudadana, y que la ligan sobre todo a la llegada de ciudadanos extranjeros de otros países que podrían haber generado ahí ciertos temas de discrepancia al interior de las sociedades, al interior de las ciudades. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Que la migración extranjera finalmente generó una ola de inseguridad. En realidad hay muchos mitos acerca del tema de la migración en la vinculación con el tema de seguridad. Algunos estudios en años anteriores, estos hay que actualizarlos definitivamente, pero algunos estudios en años anteriores realmente demuestran que la vinculación entre la migración fuerte y la seguridad realmente no es tan fuerte. Generalmente muchos migrantes que cuando migran a los países justamente lo hacen huyendo de una situación económicamente delicada o de problemas en sus propios países, y en ese mismo sentido, considerando que justamente huyen de meterse en problemas, vienen a los otros países justamente evitando meterse en problemas. Más bien los problemas que terminan generando, por ejemplo, en términos de vinculación social, generalmente vienen en términos, por ejemplo, de la competencia por espacios laborales, oportunidades de trabajo y esa clase de cosas que realmente sí generan malestar en la población. Al mismo tiempo, también el hecho de que, por ejemplo, sí ocurren hechos de vinculación sociales, tampoco es que una falsedad completa, sí visibiliza mucho a esta población en un sentido negativo y genera malas percepciones para toda la población en general. Hay una errada percepción entonces sobre este tema, pensar que la migración de ciudadanos extranjeros a nuestro país finalmente incide en el tema de la inseguridad. Tiene una incidencia, es verdad, pero sin embargo esta incidencia está sobredimensionada. Básicamente se considera, o mucha gente piensa, que el tema de una migración notoria o masiva de algunos ciudadanos de otros países realmente afecta mucho la inseguridad del país, cuando las afectaciones
suelen ser mínimas o realmente no tan importantes. Sin embargo, aquí también hay que tener en cuenta muchos sentimientos sociales también de xenofobia, de temor al extranjero, especialmente cuando es un extranjero muy visible. Y en ese sentido, cualquier incidente que se vea se magnifica mucho, recibe mucho eco, pero sin embargo la misma delincuencia nacional en ese sentido como que se invisibiliza porque se normaliza. En cierto sentido es normal que alguien sea, por ejemplo, asaltado por un ecuatoriano, pero es escandaloso que pase lo mismo con un venezolano. Claro que a pesar de que estadísticamente los números acerca de ecuatorianos, extranjeros, etcétera, realmente no soportan el hecho de que realmente haya un aumento mayor de la delincuencia. Es más importante, por ejemplo, justamente lo que mencionaba hace un momento, la situación económica del país, cuánto empleo tenemos y los problemas sociales mismos del Estado, antes que realmente la cantidad de la migración, que sí es un factor, pero no necesariamente el más importante. Muy bien, muchas gracias a Leonardo Jaramillo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y también de la Universidad de las Américas, que nos ha ofrecido su punto de vista en torno al tema de la seguridad y cómo este tema también ha sido manejado en el país en este año que finaliza. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más entrevistas para ustedes. Sigan con nosotros.